muchos de ustedes están familiarizados con ello. Si no están familiarizados con este pasaje, es nuestro privilegio compartir con ustedes esta historia. Si han escuchado esta historia muchas veces, quizás tendrán esa experiencia donde yo voy a la barbería para arreglar mi barba, y cuando fui me maravillé por lo increíble que esta barba es. Es muy familiar para mí. Así que este pasaje es muy familiar para mí y yo sé que para ustedes también lo sería. Y tiene mucho gozo y la buena noticia que nos enseña. Así que oremos para pedirle al Señor ayuda. Señor, lo que no sabemos, revélalo a nosotros. Lo que no tenemos, por favor, dánoslo. Y lo que no somos, por favor, haznos. Oramos en Cristo. Amén. Ernest Hemingway escribió una historia en España que se titula La capital del mundo, y es una historia que se realizó en España, es sobre un padre y su hijo adolescente llamado Paco. En ese tiempo el nombre Paco era muy común. Y él entonces comienza diciendo una historia acerca de un padre que una vez estuvo en Madrid buscando a su hijo que estaba perdido. Así que el padre estaba buscando a su hijo y él puso un anuncio en el periódico que decía: Paco, por favor, reúnete conmigo al Hotel de Montana al mediodía. Todo está perdonado, te amo, tu padre. Al siguiente día, 800 chicos llamados Paco se aparecieron al hotel, buscando el perdón de su padre y buscando compasión y bondad de su padre. En el texto de hoy nosotros nos encontramos con el mejor de todos los padres, el Padre Celestial. Nosotros vemos su compasión, vemos su perdón, y no importa dónde tú estás en esta hora, tú siempre puedes regresar a casa. Tú puedes saber que el Padre tiene perdón y tiene gracia. En Lucas capítulo 15, nosotros comenzamos a predicar este texto y vemos a Jesús compartiendo la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y ahora vemos la parábola de los dos hijos. James Edwards habla acerca de un comentario con relación a esta parábola. Dice que esta parábola ha sido objeto de, aún más que la parábola del buen samaritano, ha sido el objeto de más arte, de más música, de más composición por parte de músicos, dramatistas, poetas, que cualquier otra parábola de Jesús. Ha inspirado músicos, ha inspirado dramatistas, ha inspirado a muchas personas. Tradicionalmente ha sido llamada la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, llamándola la parábola del hijo pródigo, puede perder el centro del el tema, el foco. Y lo que vemos aquí es que el hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. Y el hijo mayor es tan perdido como el hijo menor, a pesar de que él no es quien se fue de la casa. Ah, y y lo que hace Jesús es tratar de provocar que el hermano mayor, es decir, los fariseos y los escribas, puedan también reconocer que necesitan arrepentimiento. Y en otro sentido vemos que esta parábola, el hijo más joven representa a los republicanos y representa a los pecadores. Quizás algunos pueden llamarla la parábola del el hijo presbiteriano, alguien que ha crecido alrededor de la iglesia, que ha sido religioso, pero no ha sido verdaderamente transformado o regenerado. Un mejor título pudiera ser Un padre compasivo y sus dos hijos diferentes. No sé si ustedes tienen un hermano, si tienes un amigo, es posible que ustedes sean similares o diferentes. Es muy común que podemos ver a dos chicos que crecen en la misma casa y sean notablemente diferentes. Bueno, la gran idea de este pasaje tiene que ver con dos caminos que se separan de Dios. Uno tiene que ver con la religión, otro irreligión, pero solamente hay un solo camino a casa, y es el arrepentimiento. Así que tú puedes estar perdido en un país lejano como el hijo menor, o pudieras estar ah, como el hijo mayor, que también fue perdido, a pesar de ser respetado, de ser religioso, pero perdido por su falta de arrepentimiento hacia Dios. Así que déjenme recordarles sobre la audiencia en el primer capítulo.
Lucas nos dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírles, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y es a la luz de este contexto que Lucas entonces nota y describe que Jesús entonces les dice estas parábolas a- a la audiencia. Vemos a los líderes religiosos que se están quejando de Jesús. Hay un gran contraste de actitud donde los fariseos y escribas murmuran contra Jesús, pero vemos a otros que son pecadores, que es un término general que básicamente describe un pecado público que las personas llevan. Pudiera ser prostitución, pudiera ser engaño, etcétera. Así que vemos a estas personas frustrados por la compañía de Jesús. Así que Jesús les dice esta parábola. El hijo mayor necesita ah, ah, salvación, tanto como la necesita también el hijo menor. Nosotros no estamos invitando a las personas para que vengan externamente piadosos, sino internamente arrepentidos, porque Jesús es quien hace es quien trae arrepentimiento a las personas. Así que es interesante comparar y también contrastar a estos dos hermanos dentro de este drama de esta historia. Y una pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál de los dos nos gusta? Ah, Hay dos tendencias. El hermano menor no es religioso, el mayor es religioso. El menor es alguien que quebranta reglas. El mayor mantiene las reglas. El menor es un hedonista. El mayor es un moralista y legalista. El menor es alguien que lo toma suave. Aquel que es el mayor tiene odio en su corazón. Aquel que es menor, el hermano menor, am, trabaja cuando inspira, y aquel que es mayor trabaja más allá. El hermano menor tiene pecados visibles, y el que es mayor tiene pecados invisibles. El hermano menor es injusto, y el hermano mayor es autojusto. Y esto es lo que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, en el caso de Nicodemos, que es religioso y necesita ser transformado adentro. O el hombre rico, que vamos a ver más adelante, que también está perdido en su autojusticia y que nunca ha roto un mandamiento. O la señora que vemos en Lucas capítulo 7, que estaba conocida por unos pecados públicos, que fue perdonada por sus pecados, en contraste con los fariseos, que tienen sus pecados ocultos. Así que tú puedes vivir como un legalista y pudieras estar perdido en autojusticia. O tú puedes vivir en una nueva creación, una nueva luz en Jesucristo, reconocer tu oscuridad y que necesita la luz de Cristo. Y de eso se trata el Evangelio. Aquel son que estaba muerto, ahora está vivo y ha sido encontrado. Y esto cambia nuestro comportamiento. Ahora bien, es un comportamiento que refleja el trabajo de Jesús de regeneración, no lo que los fariseos creen. Así que vamos a ver dos escenas. La primera escena tiene que ver con la, la, la injusticia del hermano mayor. Podemos ver su justicia, su rebelión y su reconciliación. Primero vamos a ver su rebelión. Vemos en el versículo 11 cuando dice que este hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. Y este hijo no está pidiendo no necesariamente su dinero, sino que ya él básicamente está diciendo: yo espero que tú estés muerto. Él no está esperando a que su padre muera. El hombre, el hermano menor hubiera recibido una tercera parte de la propiedad, y el mayor hubiera recibido las dos partes. Y él no quiere a su padre, solamente quiere las cosas del padre. Y esto es lo que significa ser perdido. No es solamente rebelarse en contra de Dios, pero es no amar a Dios. ¿Verdad? ¿No es así? Y si nosotros somos creyentes, eso es lo que nos enseña. Una actitud en contra de nuestro Padre Celestial. El hijo pródigo quiere su independencia, quiere alimentar su carne, está cansado de la vida en casa, cansado del padre.
y tiene mucha ingratitud y orgullo y también quiere am, ro- quebrantar la autoridad del Padre y quiere romper el corazón del Padre. El versículo 13 nos dice que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Hoy nosotros podemos pensar en esto, alguien que está perdido, alguien que anda corrupto. Vemos aquí una referencia en el texto prostitución. En días modernos pudiera ser quizás ir a Las Vegas, a Manhattan, o quizás algunos dirían ir al college. Así que él está gastándolo todo. Él está comprando las bebidas. Él no tiene autocontrol. Él está totalmente perdido. Aquel que ama justicia hace su padre am, complaciente, pero aquel que tiene, que malgasta sus bienes, anda en corrupción. Y eso es lo que vemos aquí. Él anda en un país lejano y él cree que estará más feliz fuera de su padre. Y estas son las dificultades del humano. Tú puedes ser feliz sin estar con el padre. Quizás por una temporada pudiera ser el caso, pero no será por siempre. Así que siempre habrá esa justicia. Así que hubo alguien que dijo que Dios existe, no puedo negar esto, y que Él está presente, yo no puedo negarlo. Am, y es lo que creemos, personas que todavía andan buscando al Señor. Agus- Agustín dijo, él lo dijo bien claro, tú nos has hecho para ti mismo, Señor, y nuestros corazones andan sin descanso hasta que te encuentran y encuentran descanso en ti. Así que este texto habla acerca de la necesidad que hubo en el país. Hubo gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cervos. Ahora vemos a una hambruna que entra a la tierra. Ahora hay hambruna, la economía baja y hay una catástrofe. Y él nunca pensaba que su dinero se iba a gastar y mucho menos que iba a tener hambre. Pero ahora aquí está. Ahora es una humillación después de otra. Para hacer las cosas peores, entonces no pudo encontrar trabajo. Así que en vez, él lo que hizo fue ir a uno de los ciudadanos para que él alimentara cerdos. Él solamente podía ir a casa, ¿verdad? Él, él podía dedicarse a ser miembro de la comunidad y trabajar, pero él lo que hace es unirse a un ciudadano de aquel país y trabajar alimentando cerdos. Y hacer este tipo de trabajo era repulsivo, era detestable. Y vemos ahora este joven judío no solamente trabajando con cerdos, pero alimentando a los cerdos y hasta queriendo comer del alimento de los cerdos. Mucho más humillante. En palabras modernas, él necesitaba rehabilitación, necesitaba ayuda médica, necesitaba un amigo, necesitaba un trabajo. Versículo 15, él está alejado, solo, sin amigos, y él lo que quiere es, y no hay nadie que le da nada a él. Y cuando él compraba las bebidas él tenía todos los amigos, pero ahora que no tiene nada, no tiene amigos. Me acuerda a una canción. Yo vivía la vida de un millonario y antes no me importaba. Tomaba a todos mis amigos eh, para llevarlos y tomar bebidas. Pero ahora nadie te conoce cuando tú estás en malas dificultades, porque ahora no estás bien económicamente. Así que él se fue a un país lejano, una rebelión abierta, una fantasía hedonista, corriendo hacia Dios, en contra de Dios. Para algunos de ustedes, esa fue tu historia. Y bendito sea el Señor que ha sido transformado. Pero ahora vemos esta imagen de Jesucristo. Este hijo está solo,
tiene hambre y está humillado. Y este pasaje nos enseña algo acerca de la naturaleza del pecado. El pecado nunca satisface. Y es por eso que vemos escalaciones cuando personas caen en pecado, porque el pecado te satisface rápidamente, pero te deja. Entonces vienes de drogas o pornografía, vienes de una imagen hacia otra, creciendo depravidad, nada satisface tus ojos, o aquel que miente que nunca cesa de hablar mentiras, o aquel que es orgulloso nunca para am, am, de buscar atención. El pecado nos miente. Tú crees que eres libre, pero este hijo fue libre. No, él no era libre. El pecado nos cega y nos hace estúpidos y nos vuelve completamente insatisfechos y nos aleja no solamente de Dios, pero de personas. Y esa es la imagen aquí de este hombre joven. ¿Hay alguna esperanza para este hombre joven? Ustedes pueden imaginarse que, estas dos personas que están describiendo la historia de Jesús. Los fariseos ya lo que quieren es deshacerse de este joven. Y es muy penoso tener a un hijo like that, así de esa manera, como nos enseña en Corintios. Hay esperanza para él, porque Jesús dijo, si hay esperanza para ese muchacho, entonces y si podemos pensar así, si hay esperanza para ese joven, debe haber esperanza para mí. Pero cuando él vuelve a sí mismo, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Yo tenía un amigo cuando jugábamos béisbol, tenía una barba grande y él, cuando él lanzaba, pichaba, ah, no lo hacía muy bien. Y cuando yo lo veía decía, ya, encontré a sí mismo. Pero este hijo, él vino a sí mismo, volvió a sí mismo. Él ahora está despierto y de hecho, este es el primer paso cuando tú estás en un país lejano, reconocer tu condición desesperante. Ah, Interesantemente, cuando yo estaba en el colegio, en el servicio de FCA, am, con otros pastores en la oficina o en el carro, am, esta, es- ya, tu vida puede cambiar. La vida de este joven cambió. Y lo que tienes que hacer para que tu vida cambie es arrepentirte y volverte a Dios. Y la realidad del versículo 17 es la misericordia del Padre. Y es interesante la manera en que él reconoce que el Padre es compasivo. Él dice básicamente que su Padre trata de manera notable muy bien a sus trabajadores. Él sabe algo con relación al carácter de su Padre. Él no ve a su Padre, él no visualiza a su Padre como una persona ah, que está enojada o que no es compasivo. Y él lo que hace es, mi padre tiene ese carácter. ¿Qué yo hago aquí con estos cerdos y humillado? Interesante porque él dice, me levantaré e iré a mi padre, dice el texto, el versículo 18. Y esta es la acción que debes de tener cuando estás en pecado. Levantarte, ir a tu padre e ir a casa. Es lo único que tienes que hacer, levantarte e ir a casa. Y él inclusive prepara una pequeña palabra cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Noten cómo este hijo está apropiándose de su pecado. Él dice, he pecado, no hay excusas. El pecado me hizo hacerlo. El diablo me hizo hacerlo. No, él no busca excusas. Él reconoce que pecó en contra de su padre. Y su plan es ir hacia el padre y decirle, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Así que no hay excusas, no hay, mira lo que pasó. Si tú te revelas, tú sabes cómo hacer una historia. Yo tenía una goma, una llanta que estaba pinchada. De hecho, esto es un buen plan. Esto es humilde, tiene arrepentimiento y tu padre te va a recibir.
am, cada uno está prestando atención en la medida en que Jesús está compartiendo esta historia. Y él dice que levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Nosotros adoramos por medio de estas palabras y esa actitud. El padre lo vio y él dijo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, él estaba buscando por él. Él estaba esperándolo. Ustedes pueden imaginarse el padre buscándolo cada día como alguien esperando a que sea su hijo. Pero cada día era alguien más. Alguien llama a este padre el padre que espera. Es interesante y debemos de estar alegres por la manera en que el Padre esperó por nosotros. Él lo vio y tuvo compasión de él. Y ahora pueden imaginarse los fariseos diciendo, oh no, el Padre teniendo compasión por un pecador como este. Este es el amor de nuestro Padre, el amor de nuestro Dios. El amor cuando nosotros no tenemos nada que decir, no tenemos amor que ofrecer, un amor que nos abraza y que nos recibe aun cuando olemos como cerdos. Cuán profundo es el amor del Padre hacia nosotros, que nos dio a su único Hijo, que para hacernos justos, mucho mejor, Él corrió, este joven corrió, y su padre está corriendo, mm, y él está corriendo como alguien que está tratando de estar, ¿qué le está haciendo? Es posible que am, definitivamente ese padre está corriendo para abrazar a su hijo. Es lo que nos dice este texto. Él lo abraza. El padre abraza a este hijo tal y como él es. Él no le dice, tienes que ir y tomarte un baño. Mm, Si tú estás aquí, ven y regresa a casa. No hay una bofetada en la cara. Este abrazo es una imagen de perdón, de gracia. Esto es un gran abrazo. El Evangelio no es si tú obedeces, eres aceptado. En el Evangelio tú llegas a ser abrazado en el principio y luego obedeces. El hijo no tiene nada que ofrecer al padre y su padre lo besó. Él lo cubrió de besos y de gracia. Este hijo está cubierto de gracia. Noten que el padre nunca respondió a- a lo que el hijo, el pequeño, tenía que decir. En vez de eso, el padre lo que hizo fue abrazarlo y hacer una fiesta. Y él entonces lo que dice es, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos, regocijémonos. Esta parece que es una de las mejores ropas que podía encontrar. Obviamente un anillo es una señal de dignidad y de en la familia. am, l- las, y tiene que ver también con un símbolo de lealtad y un símbolo de un significado de realeza. Así que este padre está otorgándole toda la gracia posible. am, y esto es lo que vemos aquí. Am, eh, eh, Ahora él dice también, él no dice, vamos a celebrar con ensaladas, vamos a comer carne, un becerro engordado, el cual representa am, ah, el hecho de que se presentaba para para ocasiones especiales. Y tiene que ver mucho con el día también de sacrificio. El- ya. Así que no tiene que ver con ser limitado a su gracia. Él lo que hace es derramar toda su gracia sobre él. Y él le llama en el versículo 24, mi hijo. Mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y recuerden que él dijo, solamente llámame un siervo. No, él no le llama siervo, pero le llama hijo. Así que esta historia es muy simple. Él está cansado de la casa, luego está enfermo para ir a casa y ahora está
eh, enfermo para ir a casa. Si no eres un creyente, am, ¿tú crees que puedes recibir este mensaje y entender la necesidad de volver a casa? ¿A dónde irías? ¿A dónde más podrías ir? Qué gran amor Jesucristo describe. Mm, Dice que el texto dice que debemos de regocijarnos. Nosotros hemos experimentado esta gracia, ¿no es así? Sabemos esta historia. Para muchos de nosotros, esta es nuestra historia. Y esta es la escena número uno de el hijo injusto. Ahora vemos en la escena número dos y última la escena del hijo autojusto. Vemos la historia de esperanza, un grupo de personas en la mesa. Ahora él dice am, que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Oh, oh. Él está escuchando danzas. Esto va a presentar un acercamiento legalista. Mm, por experiencia personal, yo lo puedo ver. Y ellos lo que están es genuinamente alegres, porque eso es lo que hace el Evangelio. Pero el legalismo nos hace enojados. Y el hijo mayor está básicamente diciendo, ¿cómo te atreves? Y entonces él llama a uno de los criados y le preguntó qué era todo esto. Y el versículo 27 dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. El hermano mayor debe de estar en la fiesta y alegre de que su hermano menor ha vuelto, pero él no tiene una relación con su padre y está enojado en vez de estar alegre porque el hijo menor volvió. Él está alrededor de la casa, pero no en la fiesta. Así que él insulta al padre en el versículo 29 y él responde al padre y le dice, mira, noten la manera en que él habla a su padre, miren, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Mm, es- Este, alguien dijo que esta persona era un buen hombre en el peor sentido de la palabra. Yo nunca hice nada malo. Este muchacho perdido tenía un becerro. Yo nunca he tenido ni siquiera un chivo. Y él lo que tiene es una teología basada en obras. Él lo que tiene es él lo que tiene es un jefe y no un padre. Él está tratando de mantener puntos, tratando de ganar favor. Una autojusticia. Y dice, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. En otras palabras, todo ha sido provisto para ti, tú puedes venir. Mire, el padre todavía profundamente ama a el hermano mayor. Y esto es bueno para nosotros saber, porque para algunos de nosotros pudiéramos quizás gravitar hacia el hermano mayor, pero ustedes pueden tener este corazón también por el hermano menor. Nosotros podemos caer también en esa tendencia. Él no solamente acepta al hermano menor, pero también abraza al hermano mayor. Y el versículo 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y así es como esta historia termina. Mm, Nosotros entonces tenemos esta pregunta. ¿El hermano mayor fue a casa? ¿Entró a la fiesta en algún momento? No sabemos. Sabemos que muchos de los fariseos no respondieron bien ante Jesús. Ellos estaban imaginándose, ah, ¿pudieran estas personas arrepentirse de su autohipocresía y experimentar compasión y perdón, así como el hermano menor experimentó? Y aquí vemos al final de la historia, ¿cuál de los dos hijos nos gusta? ¿Hemos respondido en arrepentimiento? Bueno, permítame concluir con algunas lecciones en la historia. Lo que esta historia nos enseña, primero nos enseña el amor de Dios. Jesús presenta a Dios como Padre. Y es lo que sucede cuando estamos desesperados. Tenemos a un Padre que está con nosotros. Él es llamado en el Nuevo Testamento el Padre para aquellos que no tienen Padre.
Y Jesucristo presenta una imagen de Dios como Padre como ningún otro. Y es posible que tú has tenido un padre abusivo o un padre distante. Yo quiero decirte, ven a este Padre. Yo quiero decirte, ven a este Padre. Y el Señor también tiene compasión de aquellos que temen. Dios es un Dios santo, un Dios trascendente, pero Él también es un Dios que ama y un Dios que está cerca y le llamamos Abba Padre. Y las Escrituras nos llama a imitar su carácter para ser misericordiosos como nuestro Padre en el cielo es misericordioso. Este texto segundo nos enseña acerca de la naturaleza del pecado y la necesidad de arrepentimiento. El pecado es vívidamente expreso en muchas maneras en esta parábola. En el caso del el hijo mayor, ah, eh, en la historia del hijo menor es simbolizado en rebelión y también indulgencia de la carne, pero en el hijo mayor, orgullo, arrogancia y autojusticia. No hay gozo en el pecado, solo hay gozo y libertad en responder al Señor, en arrepentimiento. Tercero, vemos salvación por gracia solamente. La gracia está expresada en la invitación y la iniciativa del Padre. Él va hacia los dos hijos. Él besa al hijo menor antes de que el hijo se arrepienta. Pablo lo describe como la voluntad de Dios que nos conduce al arrepentimiento. La gracia está, la gracia se manifiesta en que no es un pago que tú haces, sino que es una gracia de Dios y el Padre lo abraza. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos presentamos como personas que están en necesidad, no como debemos de ir como una actitud del hermano menor. He pecado, no como una actitud del hermano mayor. Yo te he servido y soy justo. La gracia está expresada en el hecho de que Jesús ha venido a salvarnos y de que Él es la respuesta y no los fariseos. Muchos andan buscando a los líderes de este mundo para salvación, para esperanza, pero algo curioso en esta historia, en historias previas, algunos buscan por ovejas, otros por monedas, pero nadie está buscando por el hijo menor. Que muchos en el día de hoy dicen que hubiera sido responsabilidad del hijo mayor. El hijo mayor no era guarda de su hermano menor. Yo no sé si tú has tenido un hermano menor y que tu padre te ha dicho, nunca vengas a la casa con tu padre menor. Eso es lo que podía hacer desde el principio. El hermano mayor tenía que decir, tengo que ir a buscar a mi hermano menor y dar mi vida por él. Y eso es lo que vemos. No vemos a los fariseos y a los escribas teniendo ese tipo de respuesta. La buena noticia es que nosotros tenemos un hermano mayor verdadero, Jesucristo, como el libro de los Hebreos dice que Él no está avergonzado de llamarnos hermano. El amor de Dios es tan compasivo que Él no envió a los fariseos, pero envió a su Hijo, a un hermano verdadero, para ir al desierto y para buscarnos en arrepentimiento y para salvarnos de nuestra depravidad, para traernos gozo y salvación. Que esta es la gran sangre que nos trajo salvación. Este texto magnifica la gracia de Dios. Y por último, este texto habla acerca del gozo de la salvación. Vamos por medio del Evangelio, a compartirlo, el Evangelio de gracia y, y celebrar con Jesucristo. Los ángeles inclusive están celebrando, el cielo está en celebración. Los ángeles hacen un hi-fi cuando los jóvenes están en arrepentimiento. C.S. Lewis lo pone muy bien cuando él dice que el gozo es un negocio serio en el cielo. Escuchen, no estamos perdidos como esa oveja perdida. No estamos perdidos como esa moneda. Y gracias a Dios, bendito sea el Señor, no estamos perdidos como este hijo menor. Hemos sido encontrados. Y la invitación para nosotros es venir y experimentar un gozo que permanece por siempre, un gozo profundo en Cristo. Sí, aunque estaba triste, siempre regocijados.
pronto estaremos en un banquete profundo de gozo en el cielo y vamos a tener esa misión de ir y rescatar a, a hermanos perdidos de cada tribu, lengua y nación. Vamos a orar y agradecer al Señor por esta historia y por nuestra historia, que hemos experimentado su gracia y que hemos entrado en este gozo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia notable y profunda de estos dos hijos. Y te damos gracias en esta mañana por nuestra propia experiencia de salvación y gracia que tú nos has dado a nosotros, Señor, en nuestro Hijo mayor Jesucristo. Oramos por aquellos que están perdidos, que están en este lugar, posiblemente que están en el país lejano. Oramos, Señor, que tu bondad los conduzca al arrepentimiento, que la misericordia y la compasión los conduzcan a ir a casa, que tú les transformes, que tú pongas una ropa gloriosa y que ellos puedan ser renovados. Oramos por ellos para que ellos vengan a tu gracia, aún en esta semana, que a través de nuestra no compartir del Evangelio muchos puedan arrepentirse. Señor, oramos por aquellos que son religiosos, que puedan tener vidas transformadas y que puedan estar conscientes de la vida de gracia y regresar a casa también. Señor, a pesar de tiempos de dificultades, pensando aún en la gloria del Evangelio, nos preparamos en la comunión del Señor. Oramos que por aquello que Jesucristo nos ha dado y que pueda crecer nuestra gratitud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.